nombre es Gonzalo Gadea. Hola, mi nombre es Camila González. Hola a todos, soy Ignacio Galmes. Mi nombre es Adrián García. Mi nombre es Gonzalo Gadea. Voy a responder las primeras 8 preguntas del cuestionario para la clase de sistemas operativos. La primera pregunta es: ¿qué es un dominio según Microsoft? Un dominio se refiere a un conjunto de equipos y usuarios que comparten una base de datos centralizada de cuentas y permisos de acceso. Además, es una forma de administrar la seguridad y la configuración en una red de organización. Permite que los usuarios y equipos sean capaces de acceder a recursos compartidos y además también pueden ser utilizados para aplicar políticas de grupo a los equipos y usuarios que forman parte de este dominio. La pregunta 2 dice: ¿qué significa Active Directory y para qué se utiliza? Active Directory es un servicio de directorio desarrollado por Microsoft. Se utiliza para centralizar la gestión de los recursos informáticos de una red de computadoras. Proporciona un sistema de autenticación y autorización seguro para usuarios y recursos, así como una forma de organizar y gestionar de manera centralizada los recursos de la red como usuarios, grupos, computadoras, impresoras, aplicaciones y todo objeto que se pueda agregar a este árbol. La pregunta 3: ¿qué significa PCD, BCD en tecnología NT4? PCD significa controlador de dominio primario. Es un servidor que contiene la copia principal de la base de datos de usuarios, contraseñas y grupos de seguridad en un dominio, justamente en NT. BCD significa controlador de dominio de respaldo o backup en todo caso. Es un servidor que contiene una copia de respaldo o backup de la base de datos de usuarios, contraseñas y grupos de seguridad de un dominio, obviamente hablando siempre de NT4. Resumiendo, el PCD es responsable de las actualizaciones de las bases de datos y es la única máquina que puede escribir en la base de datos de usuarios y grupos. Los BCD solamente pueden leer esa base y deben sincronizarse periódicamente con el primario para poder mantener la copia actualizada. Si llega a fallar el PCD, el BCD puede tomar control como si fuera un PCD temporalmente. La siguiente pregunta es: ¿qué significa Domain Controller? Y explique las diferencias entre un controlador de dominio de Windows 2000 o superior y NT4. El Domain Controller o controlador de dominio es un servidor que ejecuta un servicio de directorio de dominio, como Active Directory, por ejemplo, de Microsoft. Se utiliza para autenticar usuarios y dispositivos y para administrar los recursos de la red de un dominio de Windows. Hay varias diferencias en tecnologías. La arquitectura de NT4, por ejemplo, usa PCD y BCD. En cambio 2000 no lo hace. La integración con Active Directory, NT usaba un servicio distinto que se llamaba SAM. De 2000 en adelante es nativo. Los niveles funcionales del dominio, 2000 es compatible con versiones anteriores de Windows, NT4 no. Y bueno, lo que es seguridad, implementaron mejores formas de logueo dentro de 2000 y superior, por eso NT quedó obsoleto. Explique el uso de relación de confianza entre dos dominios o más y qué tipo de relaciones de confianza se puede establecer. La relación de confianza es un vínculo que se establece entre dos o más dominios de Active Directory.
tiene dos formas. La unidireccional es la relación que se establece en una sola dirección. Por ejemplo, los usuarios del dominio A pueden acceder a los recursos del dominio B, pero los usuarios del B no pueden acceder al dominio A. La otra forma es la bidireccional, que ambos, tanto A como B, pueden acceder a los recursos tanto de A como de B. Describa Forest según Microsoft. Un Forest es una estructura jerárquica que permite la administración centralizada de múltiples dominios en una organización. Esto ofrece una amplia gama de funcionalidades, incluyendo la gestión de políticas, la autenticación de usuarios y la seguridad de la información. Esto se puede jugar mucho con un forest y varios dominios y las relaciones de confianza, por ejemplo, entre otras cosas. La pregunta 7 dice: defina los roles de DHCP, DNS, File Server, Print Server, IIS y Terminal Service. El DHCP es un protocolo que permite asegurar la configuración automática de las interfaces de red. En español quiere decir que proporciona automáticamente un host. En realidad no proporciona, sino que relaciona automáticamente un host con una dirección de IP. DNS es un sistema de nombres de dominio. Hace de puente entre un humano y el ordenador al vincular los nombres de dominio con sus respectivas IP. El file server es una instancia en un servidor de una red de ordenadores en los que se permite a un cliente o a varios clientes acceder a los recursos de almacenamiento de este mismo servidor. El print server es un servidor que se conecta, que en realidad se conecta a una impresora en red para que cualquier PC pueda acceder a ella. El IIS es un servidor extensible que permite convertir la máquina en un servidor para poder publicar un sitio web en internet o en una red interna. Y el Terminal Service son componentes de Windows que permiten a un usuario acceder a las aplicaciones y datos almacenados en otro ordenador mediante un acceso por red. La pregunta 8 explica la relación entre la tecnología NTFS y el rol de File Server. En un servidor de archivos de Windows, el sistema de archivos NTFS se utiliza comúnmente para proporcionar una capa adicional de seguridad y control de acceso a los archivos y carpetas compartidos. Con esta tecnología es posible configurar permisos detallados de acceso a archivos y carpetas, lo que permite a los administradores del sistema definir quién tiene un acceso a cada archivo o a dónde puede o qué puede hacer o no hacer cada usuario. Hay permisos de lectura, escritura, etc. Así como resumiendo, la tecnología NTFS es crucial para el rol del file server dentro de la red de Windows, ya que justamente proporciona esta capa de seguridad y control de acceso avanzados para los archivos y carpetas compartidos en la red. Mi nombre es Camila González y en esta oportunidad vamos a estar hablando de lo que es un RAID de disco. Es un proceso que se utiliza para combinar lo que son varios discos duros y que estos funcionen de una manera coordinada para formar lo que es una única unidad lógica en la que se puedan almacenar datos. Hay distintos tipos de RAID. Yo voy a hablar del 0, el 1 y el 5. El RAID 5 combina la paridad distribuida con discos por banda, lo que nos proporciona una redundancia para el error del disco físico sin que ésta duplique lo que es el contenido de los discos. Bueno, la diferencia que hay entre la alta disponibilidad y la redundancia es que la redundancia nos asegura la supervivencia de la red ante un fallo y para esto nos proporciona rutas de datos alternativas cuando se está produciendo un fallo de enlace. Y la alta disponibilidad es la capacidad de tener operando los sistemas sin interrupción y nos garantiza la continuidad de los servicios. El término NVL se utiliza normalmente en el contexto de administración de redes de Windows
cuando una organización establece una oficina remota o puede ser una sucursal nueva que se debe proporcionar lo que es el acceso a recursos y servicios de la red central de esta misma organización, y para eso se tiene que implementar una infraestructura de red adecuada, que incluya lo que es la conexión de red, la configuración de servidores, la asignación de permisos de acceso y la implementación también de las medidas de seguridad correspondientes. Bueno, el WSUS se utiliza para centralizar y simplificar la administración de actualizaciones de software en una organización, y esto le permite a los administradores descargar, aprobar y distribuir actualizaciones de seguridad y software. Bueno, según Microsoft, el System Center es una gestión de centro de datos que ayuda a empresas de todo tipo de tamaños a supervisar redes, seguridad y almacenamientos de sistemas, entre otros. Bueno, la arquitectura Exchange del 2010 nos permite separar a los servidores Exchange en dos tipos de categorías. Por un lado están los del back-end y por el otro lado están los servidores del front-end. El back-end se encarga de almacenar datos de buzones de correo de usuario y realiza lo que es el procesamiento y entrega de esos correos electrónicos, y suelen por lo general estar en datos de la organización, y también son responsables de mantener lo que es la disponibilidad y la integridad de los datos de los correos electrónicos. Y por el otro lado tenemos los servidores del front-end, que estos se utilizan para proporcionar acceso a esos buzones de correo a través de protocolos como Outlook o Web App, que estos actúan como de intermediarios entre el cliente y el servidor de backend, y nos proporciona una capa de seguridad y administración de tráfico. Esta separación que tienen el back y el front nos brinda mayor flexibilidad y escalabilidad en lo que es el diseño de la estructura del correo electrónico. Bueno, Microsoft nos recomienda utilizar algunas políticas de backups. Una de ellas es realizar copias de seguridad completas del almacenamiento de buzones. Otra es hacerlo de manera... Otra también es implementar copias de seguridad incrementales. Realizar también copias de seguridad frecuentes. La periodicidad con la que se va a realizar esta copia de seguridad depende mucho de lo que es la importancia del dato y la tolerancia a la pérdida de este tipo de información. Si el dato es mucho más relevante, se va a hacer obviamente de una manera más frecuente lo que es la copia de seguridad. También nos recomiendan el almacenamiento fuera del sitio. Es importante mantenerlo, estas copias de seguridad, mantenerlas en un lugar seguro y fuera del sitio, y también realizar pruebas de restauración de manera regular. Es fundamental probar esta restauración de respaldo para verificar que sean válidos y que, llegado el caso, se puedan recuperar los datos de manera correcta. Existen dos tipos de grupos, uno es el de seguridad y el otro es el de distribución. El de seguridad se utiliza para asignar derechos y permisos a los usuarios y recursos del dominio. Se pueden asignar permisos de servicios, permisos de impresora o permisos de recursos compartidos. Algunos ejemplos de los grupos de seguridad pueden ser el de administradores del dominio, el de grupo de usuario del dominio y grupo de invitado del dominio también. Por otro lado, también tenemos el grupo de distribución, que se encarga de enviar mensajes de correo electrónico de manera simultánea a múltiples usuarios. A diferencia del grupo de seguridad, este tipo de grupo de distribución no requiere ningún tipo de permiso o derecho asociado. Estos usuarios se pueden unir tanto para recibir correos electrónicos o para enviar correos electrónicos al mismo tiempo a múltiples
múltiples destinatarios. Hola a todos, soy Ignacio Galmes y bueno, me toca hablar de lo que es ITIL, de la biblioteca ITIL. Bueno, estamos hablando de la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información, que si bien fue creado alrededor del año 1980, recién a partir de los 90 y los 2000, se estandariza en lo que es las normas ISO y EC. La biblioteca ITIL sirve justamente para darle un marco de buenas prácticas que le permiten a las empresas y también al sector público a gestionar los procesos y los proyectos dentro de lo que estamos hablando de la infraestructura de tecnologías de la información. Estandarizar esto es sumamente importante, ya que si no, cada compañía, cada sector tiende a llevar los procesos y la forma de trabajar de maneras distintas, y a veces esto se complica cuando se necesita que se incorporen nuevas personas o que se modifiquen algunas partes del proyecto, y es necesario, por ende, tener a través de ITIL la estandarización de los procesos y darle así un marco para el trabajo para cada uno de los sectores interesados. ¿Qué significan las siglas SLO y SLA y cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, cuando hablamos de SLA estamos hablando del Service Level Agreement, que es un acuerdo formal entre nosotros y el cliente y también los proveedores, que determinan la funcionalidad del sistema, ¿sí? Cuáles son las responsabilidades de las partes para la elaboración del proyecto y cuáles serían las posibles soluciones en caso de incumplimiento del mismo. Generalmente los SLA son redactados por personas que están fuera del ámbito de la tecnología y no conocen a nivel de detalle los entresijos de la misma. Por ende tienen límites más difusos y es más complejo determinar si se cumplen los SLA o no. El SLO, por el contrario, es el Service Level Objectives, son objetivos claros que permiten al equipo de trabajo ir determinando las métricas para conocer si se cumplieron los objetivos y las promesas realizadas en el SLA. Esa es la principal diferencia entre uno y otro. ¿Cuáles son los roles importantes dentro del módulo OSA de ITIL? Bueno, habíamos hablado que la Biblioteca de Infraestructuras de Tecnología de la Información era un manual de buenas prácticas donde se estandarizaban todos los proyectos y los procesos mismos dentro de las tecnologías de la información. El módulo OSA garantiza los acuerdos SLA de nuestro proyecto. Para eso se ocupa de los procesos de las operaciones, de describir los incidentes, los problemas de gestión, los cambios en ese proyecto, los accesos y eventos y el cumplimiento. Dentro de las funciones de las operaciones se describen las funciones y roles necesarios para la gestión diaria de los proyectos. También se ocupa el módulo OSA de la tecnología de soporte, de describir las herramientas y los sistemas de respaldos de los procesos y funciones. Por supuesto, incluye la configuración y la automatización de los mismos. Defina qué es, según ITIL, un incidente, un requerimiento de servicios, un cambio, un problema y un evento. Y defina qué significa tipificar y categorizar según la criticidad de un ticket. Bueno, cuando hablamos de incidentes, estamos hablando de un evento que interrumpe o reduce la calidad de nuestro servicio IT. Puede producirse tanto en el hardware como en el software, como también dentro de los procesos. Requerimiento de servicios es una solicitud de un usuario o un cliente para acceder al servicio IT. Un cambio o un change es una solicitud para mejorar o modificar el entorno del IT. Incluye los cambios en el hardware, en el software, en los procesos, en las políticas y en cualquier otro elemento del entorno.
Un problema es una causa subyacente de uno o más incidentes y la gestión se enfoca en identificar cuáles son esos problemas para prevenir de que se ocurran en el futuro. Luego tenemos los eventos. Un evento es un suceso detectable que tiene un significado para la gestión de la infraestructura o prestación del servicio. Tipificar y categorizar los tickets es un proceso importante dentro de la gestión de servicios porque esto hace que podamos asignar los recursos y tiempos para el impacto dentro del negocio. Consiste en clasificar los incidentes, en los requerimientos o cambios del problema. Eso es la tipificación. Según ITIL, ¿cuál es el soporte de primer nivel y cuál es el soporte focal de los usuarios? Bueno, el soporte de primer nivel es proporcionado por el equipo de trabajo que se encuentra dentro del área de IT y está compuesto por los técnicos mismos del soporte que están disponibles para solicitar cualquier cambio o necesidad de los usuarios de manera oportuna. En cambio, el soporte focal tiene que ver con brindarle al usuario la resolución de problemas específicos o aplicaciones particulares dentro del sistema. Es un enfoque más especializado. Según ITIL, ¿qué significa Self-Service y CMDB? Bueno, Self-Service o autoservicio incluye el acceso a una base de conocimiento que permite al usuario poder responder él mismo ante cualquier problema común o menor que surja dentro del servicio. En cambio, el CMDB o Configuration Management Database es un repositorio centralizado que almacena la información sobre los componentes y sus relaciones también. Puede incluir información sobre el hardware, sobre el software, las aplicaciones, las redes, los servicios. Dentro de la CMDB se gestiona y se controla todos los cambios de actualización de la documentación de la infraestructura. De esta manera tenemos la información precisa y actualizada de la configuración de la infraestructura. Identifique los temas tratados en los módulos OSA de ITIL, de cómo se mantiene la operación. Bueno, habíamos hablado de que el módulo ITIL garantizaba lo que es la gestión y el mantenimiento de las operaciones de los servicios de IT. Dentro de esto encontramos los procesos de soportes operativos que se examinan las prácticas y para respaldar cada tipo de operación. Luego tenemos la gestión de eventos, donde se identifica, se registra, gestiona y todos los eventos que tengan que ver con el entorno IT para minimizar las interrupciones y maximizar la eficiencia operativa. La gestión de incidentes, se analizan las mejores prácticas para resolver los incidentes, minimizando el impacto en el usuario y en los servicios. La gestión del problema se aborda en identificar y analizar los problemas subyacentes a los incidentes recurrentes que tengan que ver con el IT, de manera tal de que se permita evitar futuros incidentes y prevenir interrupciones. El cumplimiento y la seguridad, se examinan los requisitos de cumplimiento y de seguridad para las mejores prácticas, para garantizar integridad, para garantizar confidencialidad y disponibilidad de la información y de los servicios de IT. La gestión de solicitud de servicio, bueno, se trata de cómo gestionar las peticiones de los usuarios, el acceso a la configuración y la información. La gestión de acceso, se exploran los procesos y controles que garantizan que los usuarios tengan el acceso adecuado a los servicios y recursos IT. Explique qué son las normas de seguridad PCI. Bueno, Payment Card Industry es un conjunto de normas de seguridad que tienen como objetivo garantizar el uso de las tarjetas de crédito y débito para evitar todo tipo de fraudes con este método de pago. Podemos identificar 6 categorías que utiliza PCI para controlar esto. La primera, bueno, tiene que ver con construir una red segura que incluya
la protección de la red mediante firewalls y la eliminación de las contraseñas predeterminadas por los dispositivos de red. La segunda es proteger los datos del titular de la tarjeta, incluye el cifrado y la eliminación de los datos innecesarios. Como tercero tenemos mantener un programa de gestión de vulnerabilidades de seguridad, como la realización de pruebas de penetración y de aplicación de parches de seguridad. Como cuarta opción tenemos la de implementar medidas de control de acceso. Esta categoría incluye los requisitos relacionados con la gestión de acceso a los sistemas y datos, como la implementación de autentización y de autenticación de varios factores y la limitación del acceso basado en roles. Monitorizar y testear incluye requisitos relacionados con la continuidad de la red y la realización de pruebas de seguridad y de revisión de los registros. Mantener una política de seguridad. Esta categoría incluye los requisitos relacionados con la creación y mantenimiento de una política de seguridad de la información. Mi nombre es Adrián García, les voy a estar explicando lo que son las normas ISO 9001. Si bien son normas internacionales, sirven para gestionar la calidad y establecer los requisitos que tienen que tener las organizaciones, y así de esa manera poder asegurar la calidad y mejoras continuas, ¿sí? Y también ayuda obviamente a reducir de esa manera, al ser más eficiente, los costos. Bueno, ahora les voy a explicar lo que es una empresa con certificación SOX. Básicamente son empresas del Estado que hacen informes financieros y realizan auditorías anuales, controles siempre. Esto a raíz de un escándalo que hubo con las empresas Enron y WorldCom. Eso hizo que los estadounidenses pongan en marcha una ley para poder tener mayor transparencia con estas empresas y obviamente también de esa manera poder proteger a todos los inversionistas. Así que bueno, básicamente son empresas que hacen informes financieros, realizan auditorías anuales y son estatales, ¿sí? Por lo menos en el inicio de la ley fue ese el motivo. Las herramientas de virtualización más conocidas, vamos a nombrar tres, es el Microsoft Hyper-V, el VMware Sphere y Citrix Hypervisor, ¿sí? Son las tres más utilizadas, por lo menos en este hemisferio. Estructura DBI dentro de una estructura virtual. Bueno, ¿qué es de lo que estamos hablando? Esta tecnología nos permite tener un escritorio de manera remota a través de un servidor centralizado, ¿sí? Este servidor nos da lugar al escritorio. El escritorio nos permite ejecutar aplicaciones, sistemas operativos, pero de manera virtual, siempre a través del servidor y no en un equipo físico, ¿sí? Así que bueno, esa es una gran ventaja que tiene VDI. Cada usuario accede a través de un escritorio virtualizado, a través de un cliente DBI, obviamente, y tiene la facilidad o la ventaja de que se pueden hacer las actualizaciones, los parches de manera mucho más sencilla, sabiendo que lo hace siempre el servidor, o generalmente el servidor, de manera más fácil, ¿sí? Esto obviamente significa una mejora en la seguridad. Si bien estas estructuras necesitan servidores más potentes, más robustos y conexiones confiables y de alta velocidad para garantizar el servicio, no es siempre recomendable. ¿De qué estamos hablando cuando decimos RDS según Microsoft? RDS es también un escritorio que básicamente significaría Remote Desktop Service, que es una tecnología de virtualización también de escritorios desarrollada por Microsoft. La arquitectura del RDS se compone de varios componentes y es ampliamente utilizado por varias organizaciones de todo tipo y tamaño y puede ser implementada en una variedad de casos de uso, incluyendo teletrabajo, entornos de formación, atención al cliente, seguramente también tiendas
de todo tipo. Bueno, ¿cuáles son las diferencias de uso de la aplicación RDS y VMware? Menos mal que está la pregunta, porque la verdad a mí ya me había dado una curiosidad que también quería saber cuál es la diferencia. Y básicamente, si bien los dos son tecnologías de virtualización de escritorios, de aplicaciones, en servidores centralizados, la diferencia es en la estructura, ¿sí? Están diferentemente estructurados, por lo tanto se configuran de manera diferente y las soluciones se administran también de manera diferente. VMware tiene otras funciones, bueno, tiene algunas muy similares y otras que permiten más funcionalidades y características más amplias para incluir virtualización de almacenamiento, redes, como también de la nube, ¿sí? Y RDS, por su parte, se centra en la virtualización de escritorio y aplicaciones. Bueno, ahora vamos a ver las características que tienen los distintos niveles de Terrier de 1 a 4 de Data Center. Básicamente, de que vamos a estar hablando de la calidad, de las posibilidades de poder tener disponibles nuestra información, dependiendo del nivel en el que estemos trabajando, ¿no? Por ejemplo, el Terrier nivel 1 son centros de datos con una disponibilidad del 99,67 y no tiene ninguna redundancia. ¿Sí? Eso quiere decir que hay algún problema, vamos a tener un problema de verdad, ¿sí? Puede ser que no tenga un soporte para sistemas eléctricos, de enfriamiento, ¿sí? Eso significaría estar un buen tiempo, posiblemente, sin poder acceder a esos datos. Posiblemente sea conveniente para una pequeña empresa o proyecto sin necesidad de tanta disponibilidad. Después tenemos lo que podría ser un nivel 2. En nivel 2 ahí ya tendríamos algún respaldo, ¿sí? Una disponibilidad un poquito mayor del 99,74%. Cuenta con cierta redundancia, posiblemente en los sistemas eléctricos o de enfriamiento. Obviamente no va a ser tan robusto como lo voy a comentar ahora en los niveles superiores. Puede tener dos fuentes de alimentación, pero puede que no tenga respaldo en el sistema de enfriamiento, ¿no? Por lo tanto, es posible que podamos tener algunos problemas también si necesitamos esta información siempre disponible. En ese caso escalaríamos al Terrier 3, el tercer nivel. En este caso hay una disponibilidad casi absoluta del 99,98%. Cuenta con una mayor redundancia, ¿sí? Mucho mayor, por lo menos una diferencia de estar protegido en los sistemas eléctricos y de enfriamiento comparado con los niveles anteriores, ¿no? Puede tener múltiples fuentes de alimentación y una configuración del sistema de enfriamiento N1, que significa que tiene una fuente de reserva en caso de que pueda fallar, ¿sí? Después obviamente tenemos el último nivel, que es el más pro, el nivel 4, que tiene el centro de datos una disponibilidad de 99,99% y cuenta con el nivel máximo de redundancia en todos sus sistemas, incluyendo energía, enfriamiento, red, almacenamiento, ¿sí? O sea, siempre vamos a estar, por lo menos intentar estar protegidos en este caso. Puede tener una configuración 2N+1 en todos los sistemas críticos, significa que tiene una fuente de reserva adicional en caso de una falla en la fuente o enfriamiento, ¿sí? Mientras más altos el tier, mayor disponibilidad tenemos los datos y mayor redundancia, o sea, menos tiempos inactivos estaríamos. Así que bueno, espero que haya gustado esta explicación, que haya sido claro y bueno, nos vemos.